Gracias, chicas. Una bendición cada uno de los himnos que estamos cantando. Y justo lo que decía Javi de este himno que cantamos recién, Alcancé salvación, en la otra versión, ¿no es cierto?, que dice estoy bien con mi Dios. Justo Ali me estaba haciendo la misma observación mientras cantábamos. Y vamos a estar viendo, tenemos que revisar cada uno de los himnos que cantamos. No sé si les pasó a los que son padres o madres que alguna vez uno de tus hijos hizo algo o casi puso en peligro su vida por algo que estaba haciendo, entonces le pegás un buen reto, o te pasó como hijo quizás, ¿no? Como hija. Te pegaron un buen reto y después tu mamá o tu papá te pegaron un abrazo terrible porque se dieron cuenta que en ese momento vos estabas haciendo algo que era muy peligroso, ¿no? Creo que a casi todos nos ha pasado. Al apóstol Pablo también. ¿Se acuerdan que leíamos el otro día? Fíjense en Gálatas capítulo 4. El pasaje que predicamos el otro día, que estudiamos el otro día, terminando en versículo 11. Versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Se acuerdan? Decíamos, Pablo los está retando, Pablo está enojado con los Gálatas. Él no podía entender cómo puede ser. Y ya lo venimos viendo desde el capítulo 1, cuando Pablo comienza diciéndole, no entiendo quién los alejó. No entiendo cómo pueden haberse alejado de lo que les hemos enseñado. Ahora hasta acá, hasta el versículo 11, Pablo viene retándolos y enseñándoles de una forma firme, fuerte y tratando de que ellos entendiesen que nada tenía que ver cumplir la ley con la salvación. Y va a seguir con el tema, pero ahora lo va a hacer de otra manera. Él va a apelar un poco a los sentimientos de los Gálatas, a partir del versículo 12. Él va, como cuando papá o mamá nos retaban bien fuerte y después te pegaban ese abrazo, como diciéndote, sos un salame, te quiero tanto, pero no tenés que hacer esas cosas. Bueno, Pablo les va a hablar de la misma manera a ellos. Pablo les va a empezar a hablar tratando de tocar los sentimientos de los Gálatas para que ellos reaccionen, para ver si ellos reaccionan de una vez por todas. Y Pablo entonces va a comenzar allí, versículo 12, diciéndoles, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Ahora, uno podría pensar, qué orgulloso este Pablo. Él le está diciendo, tienen que hacer lo que yo hago, o vivir como yo vivo, o hacer las cosas que yo hago, pensar como yo pienso. Vamos a ir viendo algunos pasajes antes de comenzar a estudiar el pasaje de hoy, acá en Gálatas 4. Y así que les voy a hacer recorrer un poquito el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hechos primero. Y vamos a leer solamente un versículo en cada pasaje para ir atando
el hilo de lo que Pablo les quiere decir acá a los Gálatas. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras. Perdón, este no era el pasaje que yo quería leer. El primero ya le erré, así que me tienen que disculpar. Bueno, vamos a ir al otro entonces. El otro está en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Versículo 16. Dice Pablo escribiéndole a los corintios: por tanto os ruego que me imitéis. Capítulo 7, también allí de 1 Corintios, en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Quisiese más bien que todos los hombres fuesen como yo. Capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 7, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo en cada uno de estos pasajes les está diciendo a los hermanos: pueden y tienen que imitar lo que yo hago. Pueden y tienen que imitar mi vida, mi conducta delante del Señor, hacer las cosas que yo hago. Y eso solamente una persona lo puede decir cuando está seguro de lo que está haciendo o que lo que está haciendo da la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, que podemos reunirnos en esta tarde, que podemos estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para honrarte, Señor, para estudiar tu palabra. Rogamos que nosotros podamos, Padre, en esta tarde, aprender y poner en práctica, Señor, lo que aprendemos en tu palabra.
Rogamos que nos cuides, que nos guíes y nos bendigas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Volvamos a Gálatas, al capítulo 4. Y vamos a leer allí desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Pablo les dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos de ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo se había llegado a la zona de Galacia y el primer tiempo en el que él estaba allí con ellos, les dice: me acerqué por una enfermedad que tenía. Hay muchas especulaciones acerca de esta enfermedad que Pablo tenía. Algunos comentaristas dicen que posiblemente de sus ojos brotaban como lagañas, pero constantemente. Mayormente nosotros, cuando te levantás, algunos tienen lagañas y se lavan la cara y después ya el resto del día andan bien. Bueno, algunos de los comentaristas dicen que posiblemente eso era lo que le pasaba a Pablo, y por lo que Pablo dice acá, era como que daba o generaba un mal aspecto, un aspecto feo, porque él les dice: ustedes no me rechazaron, a pesar de que yo estaba como estaba. Otros creen que simplemente era un nivel de ceguera que no le permitía manejarse solo, por eso siempre también andaba con alguno de sus colaboradores. La realidad es que no lo sabemos. Creemos también que esto es el aguijón en la carne del que Pablo habla en Corintios, cuando dice: rogué al Señor 3 veces que me quitase ese aguijón, y el Señor dijo: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero no lo sabemos, en ningún lado el Señor quiso revelarnos qué era la enfermedad que Pablo tenía. Si hubiese sido importante, el Señor lo hubiese puesto en su palabra y nosotros sabríamos hoy qué era exactamente lo que le pasaba a Pablo. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo les dice a ellos: yo me acerqué a ustedes porque estaba enfermo. Lo que Pablo les va a decir acá en este pasaje es lo que leímos en los otros pasajes. Sed imitadores de mí, sean imitadores de mí, hagan lo mismo que yo hago. Olvídense ya de la ley. La ley no tiene nada que ver con la salvación. La ley no tiene nada que ver con lo que ustedes quieren obtener, que es la salvación por medio de Cristo. Ahora Pablo, dando un giro en todo esto que él les está enseñando, les dice: ustedes tienen que imitarme a mí. Y comienza el pasaje diciéndole que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿En qué sentido? Pablo era judío. Pablo tenía que cumplir la ley. Pablo tenía que
cumplir con los requerimientos del pueblo de Israel. Pero Él les dice, yo me hice como un gentil y vine a ustedes y les enseñé y les prediqué y les mostré lo que dice la palabra de Dios. Ahora en lo que me quiero enfocar y a lo que quiero ir es lo que dice versículo 13. Versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿qué hizo? Os anuncié el Evangelio. Os anuncié el Evangelio. Ahora yo estaba pensando, ¿no? Digo, ¿qué tiene que ver lo de la enfermedad con el hecho de que les haya anunciado el Evangelio? Pablo les dice a ellos, les agradezco que me recibieron, que no me despreciaron, que aunque tenía un mal aspecto, ustedes me escucharon igual. Pero yo vine con un solo propósito, y era predicarles el Evangelio, era anunciarles las buenas nuevas. Nosotros justo estábamos charlando hace un ratito allí atrás con Javi y con José acerca de que, claro, ya tenemos una edad en la que empiezan a aparecer muchos dolores, ya no podemos hacer cosas como hacíamos antes y normalmente, claro, yo estoy, y ustedes lo saben, estoy con un problema en la rodilla, entonces cuando me duele la rodilla me cuesta concentrarme en lo que estoy haciendo porque el dolor mayormente es fuerte. Y Javi nos contaba, no sé si se dieron cuenta, que venía con una venda en su mano porque en el gimnasio, en el dojo, él se había caído y se golpeó y tenía mal su mano. Es más, todavía nos decía recién que todavía no puede tocar bien la guitarra. Y cuando tenés un dolor así, es difícil poner el énfasis en las cosas importantes. Cuando estamos enfermos, sea cual sea nuestra enfermedad, aun si es un dolor de cabeza, no te permite tener en claro tus pensamientos. No te permite hacer las cosas que querés hacer muchas veces. Hace poquito Flor nos pidió si podíamos cuidar a mi Alcita. Le dijimos que no, por supuesto, ¿no? No nos terminó de hablar por teléfono, no habíamos cortado que ya estábamos en la casa para buscar a Miel. ¿Por qué? Porque le habían sacado la muela y estaba con dolor. Y mi Alcita está constantemente tratando de que la tengan a UPA o queriendo correr de acá para allá y tenés que estar cuidándola. Entonces Flor no podía hacer el trabajo de mamá como quiere hacerlo, como lo hace normalmente. Entonces nos pidió si les podíamos ayudar. Y todos somos así, porque me duele algo o estoy enfermo de algo y me concentro, mayormente ponemos la concentración en esa enfermedad. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, ustedes tienen que ser imitadores de mí. Yo estaba enfermo, tengo una enfermedad por la cual, evidentemente, por lo que él les dice a ellos, algunos me desprecian, algunos no quieren acercarse a mí. Pero yo me enfoqué en solamente una cosa, predicarles el Evangelio, predicarles el Evangelio. Pastor Reinaldo contaba que cuando tuvo el desprendimiento de retina, creo que lo contó acá cuando vino a predicar la última vez. Él estaba allí en la sala de espera y tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio. Nosotros vamos al médico. ¿Cuántos de tus médicos saben que vos sos creyente? Saben que vos sos cristiano. Mis médicos saben que soy diabético. Y saben que hay medicamentos que no me pueden dar por el tema de la diabetes.
Pero ¿cuántos de ellos saben que yo soy un cristiano? ¿Cuántos de mis compañeros que están allí esperando a ser atendidos por el médico saben que yo soy un cristiano? ¿Cuántos me vieron con la Biblia abierta en la sala de espera? ¿Por qué? Porque lo que me preocupa a mí es lo que tengo, es lo que me está pasando en este momento, es los dolores que estoy sufriendo. Lucas compartió hace un rato acerca de mi hermana que estaba con un problema en la visión. Pidió que oremos por ella. Y ahora charlábamos y él me decía, se puso a llorar cuando le pasó. ¿Por qué? Porque mi papá quedó ciego por causa de la diabetes y ella tiene diabetes. Entonces, lo primero que relacionás es, me va a pasar lo mismo. Me va a pasar lo mismo, me voy a quedar ciego. No voy a ver más, ¿qué voy a hacer? Y claro, y así es con cada una de nuestras enfermedades, con cada uno de nuestros dolores, con cada una de nuestras aflicciones. Pero Pablo le dice a los Gálatas, aunque yo estaba enfermo, yo fui a ustedes y les prediqué el Evangelio. Y acá Pablo habla de una enfermedad, pero podemos llevarlo al ámbito que quieran, al ámbito que quieran. Tenés un auto, tenés una moto, tenés una bicicleta. Cuando se te rompe lo llevas al taller y tu mecánico o tu bicicletero sabe que vos sos un cristiano. Iba a decir del gas, pero mejor no digo nada. Se te rompe una canilla y viene el plomero. ¿Él sabe que vos sos un cristiano? ¿Vos le compartís el Evangelio? El Señor nos manda a predicar el Evangelio. El Señor nos pide que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos pide que prediquemos y compartamos el Evangelio en cada lugar que estamos, en cada momento que estamos, con las personas que estamos a nuestro alrededor. Familias, amigos, conocidos. Con todos necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos empezar a pensar en este mundo que está perdido y dejar de pensar en nosotros mismos. Dejar de pensar en qué es lo que me falta, qué es lo que necesito, y empezar a enfocarnos en compartir el Evangelio de la salvación. Desde que comenzamos la reunión, más de 50 personas ya murieron, por las estadísticas. Más de 50 personas ya murieron y quizás uno de ellos fue el que cruzó delante mío en otro auto cuando venía para acá. Quizás uno de ellos fue uno de mis compañeros de trabajo que antes de ayer estaba conmigo charlando y tomando unos mates. Ya lo conté y lo vuelvo a contar. Estábamos en la fábrica, había un muchacho que sufría de epilepsia y estuvimos un viernes charlando, conversándolo más bien con él, estábamos allí hablando de distintas cosas, tuvimos oportunidad de hablar de el Señor porque como él era ateo, un día se acercó y me dijo, ¿por qué vos crees en eso? Y tuvimos la oportunidad de predicarle, tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio. Y aunque él no creyó, estábamos ese viernes allí, almorzamos juntos y el sábado por la tarde los delegados nos avisan que él había muerto. Él vivía solo, le agarró un ataque de epilepsia y murió. Ahora,
eso pasa a cada instante con nuestra familia, con nuestros conocidos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con la persona que está viajando al lado mío en el tren o en el colectivo. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos tomar el ejemplo de Pablo y compartir el Evangelio de la salvación. Compartir que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para dar perdón de pecados. Necesitamos salir de ese pequeño mundo en el que estamos, el que nos rodea, el que nos aflige cada día, y comenzar a servir a nuestro Señor en esto. Y ojo, no estoy diciendo que no tenés que ir al médico, El Señor puso los médicos. El Señor les dio la sabiduría para que estudiaran y aprendieran y atendiesen como nos atienden. Y vos por ahí podés decirme, ¿y vos por qué no conoces al médico que me atiende a mí? Bueno, el Señor les dio la sabiduría. Ellos aprendieron, ellos estudiaron y saben lo que saben porque el Señor les dio la sabiduría. Entonces hay que ir al médico, hay que hacerse atender, hay que seguir los tratamientos que los médicos te dan. Y si tenés dudas, anda a otro médico para que te confirme si es como este otro médico te dijo o no. Pero necesitamos hacerlo. Y así tenemos que vivir. Pero más allá de ir al médico, tenemos que pensar en lo que nuestro Señor nos enseña en su palabra. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo le decía a los hermanos en Filipos: no se afanen, no estén ansiosos de lo que va a pasar con su salud, de lo que va a pasar con su vida. Orá al Señor. Pedí al Señor que te dé tranquilidad, pedí al Señor que te dé paz. El Señor Jesucristo se puso en medio de sus discípulos y les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El Señor nos puede dar paz. ¿Estamos enfermos? Sí. ¿Estamos con necesidad de que los médicos nos atiendan y nos atiendan bien? Sí. Tenemos que hacernos estudios. Justamente ayer hablaba con un hermano que tiene la misma obra social que tengo yo. El viernes hablaba con él. Y él me decía, él tiene que hacerse una resonancia magnética como la que tengo que hacer yo. Me dieron un turno para agosto, me dice. Bueno, mientras tanto, orá, hacé lo que el médico te dice. Está atento a todo lo que tenés que hacer. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar. El secreto está en que no nos aflijamos, en que no pensemos por adelantado qué es lo que me puede llegar a pasar, qué es lo que me puede llegar a suceder. Pero si lo de mi dolor en la rodilla no es solamente un ligamento, no se va con la kinesiología, ¿qué va a pasar? ¿Voy a quedar rengo el resto de mi vida? ¿Me van a tener que cortar la pierna? ¿Qué voy a hacer? Puedo pensar 1000 cosas que podrían llegar a pasar. Pero son, como dije, que podrían llegar a pasar.
que yo no sé si eso va a pasar. Quizás haciendo la kinesiología que tengo que hacer y tomando la medicación que el médico me dio, voy a estar bien. Y quizás dentro de un mes vamos a jugar un partidito de fútbol. No va a pasar eso seguro, porque más allá de la rodilla hay otras cosas que no me dejan jugar ya un partido de fútbol, pero no tengo que afanarme. No tengo que estar constantemente pensando en qué es lo que va a pasar. El Señor Jesucristo le enseñaba a la multitud y les decía, ¿por qué se van a afanar? ¿El Señor no cuida de las aves? ¿El Señor no cuida de cada una de las plantas que nacen en el campo? ¿Cómo no va a cuidar de ustedes? ¿Cómo no va a cuidar de ustedes también? Él les decía, ¿por qué se afanan? Si sos petizo no podés añadirte un codo de altura. Porque, ¿qué ganamos con afligirnos? ¿Qué ganamos con preocuparnos? ¿Qué ganamos con estar ansiosos y afanados por lo que puede llegar a pasar? Si no lo sabemos realmente. El Señor nos enseña que debemos depender 100% de Él. 100% de Él. Y cuando aprendemos a depender 100% de nuestro Señor, podemos vivir pensando en la necesidad del otro. Y si estás en el hospital o si estás en la clínica o si estás en un médico particular, el que está al lado tuyo y no tiene a Cristo como Salvador, sí va a estar afligido, sí va a estar preocupado. Y tiene que estar aún más preocupado, porque si se muere se va al infierno. Y vos tenés el secreto para que Él tenga vida eterna. Nos toca a veces pasar por situaciones muy feas en cuanto a la salud. Nuestra hermana Graciela hace poco estaba internada y después que salió de la internación tuvo que estar con su familia por varios días, por varias semanas, porque no podía depender de ella misma. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor la cuidó. El Señor la protegió mientras estaba internada, el Señor la protegió mientras estaba con su familia. Y hoy está con nosotros y damos gracias al Señor por eso. Estábamos constantemente orando, ¿se acuerdan? Orábamos por ella, orábamos por su salud. Y el Señor le cuidó. Nosotros debemos actuar de la misma manera. Hubo un momento en que a Ali le diagnosticaron que tenía nódulos. Y claro, eso enseguida te trae a la cabeza que puede ser un cáncer. Entonces, ella se estaba haciendo los estudios, todos los estudios como tenía que hacerlo, tenía que ir ya a hacerse una biopsia y la mandaron a un lugar donde le iban a hacer la biopsia. En ese lugar, la doctora que la atendió le dijo, necesitamos repetir el estudio. Y lo hicieron por segunda vez, y lo hicieron por tercera vez. Y cuando salió Alicia había ido con una de sus hermanas, con Petty, y cuando salió Alicia salió llorando. Entonces Petty estaba súper afligida. ¿Qué pasa?, le decía. Ya preocupada, ¿no es cierto? Y Ali salía llorando porque la doctora le dijo, no tenés nada. No hay nada ahí.
Ahora, ¿qué pasó? ¿Vino un pastor y le oró poniéndole las manos? No, la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando por ella. Nosotros estábamos orando constantemente y el Señor la cuidó. Y tenemos otros hermanos que les pasaba lo mismo y partieron a la presencia del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Eso no es porque Alicia es más buena que él que murió. No. El Señor se goza en guiar nuestras vidas como Él le place. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos conoce, porque sabe cuáles son nuestras necesidades y sabe cuál es nuestro futuro. Él nos conoce mejor que nadie y Él nos cuida y Él quiere que echemos toda nuestra ansiedad en sus manos. Entonces, si estás afligido por alguna enfermedad, si estás afligido por algún problema que está pasando en tu casa, si estás afligido porque tu auto ya no quiere más y no sabes qué hacer, si estás afligido porque tu hijo, tu hija, tus nietos están enfermos, déjalos en las manos del Señor, ponelos en las manos del Señor. Él es quien cuida de nosotros, Él es quien nos protege. Él es quien mejor nos conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades. Y al poner las cosas en las manos del Señor, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. Hace poquito un hermano nos compartía de que tienen problemas con un vecino, con una vecina más específicamente, y que habían ido a juicio. Bueno, esa vecina, si llega a creer en Cristo como Salvador, va a dejar de hacer las cosas que hace. Y quizás el Señor quiere usar a estos hermanos para que ella llegue a creer en Cristo como Salvador. Y uno por ahí piensa y dice, eso no va a pasar nunca. Es imposible que esta mujer crea en Cristo como Salvador. Claro, es imposible para nosotros, pero no para el Señor, no para el Señor. Así que oremos por cada una de las situaciones que nos afligen, pongámoslo en las manos del Señor y compartamos el Evangelio. Pablo les dice, nadie quería verme, nadie quería acercarse a mí por mi aspecto. Pero cuando fui a ustedes, ustedes me recibieron y fue la oportunidad que me dieron. Abrieron la puerta para que yo les predique el Evangelio, para que yo les comparta el Evangelio de la salvación. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos compartir. Sabemos, por cómo van las cosas en el mundo, que cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor para buscar a su iglesia. Sabemos que como van las cosas en el mundo, estamos cada día un pasito más cerca de estar para toda la eternidad con nuestro Señor. Te invito a que pienses en todas esas personas que vos querés, porque son tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, son tus vecinos, son tus amigos, son tus conocidos, son tus compañeros de fútbol, de pesca o de lo que sea. Si realmente los querés, tenés que predicarles el Evangelio. Tenés que compartirles la palabra de Dios. Compartirles lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por ellos en la cruz del Calvario. Y Pablo les dice a ellos, a los Gálatas, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces, seamos imitadores de Pablo. Pablo le estaba diciendo a ellos, hagan como hice yo. Hoy te lo dice a vos, hoy me lo dice a mí.
hagan como yo. Prediquemos el Evangelio. Anunciemos las buenas nuevas al mundo en perdición. Entonces, lo primero en lo que Pablo pide que lo imiten es en predicar el Evangelio. Lo segundo está en versículos 17 y 18. Pablo dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Acá la palabra celo es la palabra que implica que tenemos algo en común. Implica que tenemos algo en común. Entonces él les dice, los judaizantes vienen a decirles a que tienen algo en común con ustedes, pero para afligirlos, para que no hagan las cosas como las tienen que hacer, para que no crean realmente el verdadero evangelio que yo les he predicado. Y después les va a decir, versículo 18, bueno es mostrar celo, bueno es mostrar empatía. En lo bueno siempre, no solamente cuando estoy con ustedes. Pablo les va a decir, hagan las cosas bien para la gloria de Dios. Y háganlo siempre. No esperen a que alguien venga y los motive. No esperen a que yo esté con ustedes para hacerlo. Lo tienen que hacer siempre. Pablo les dice, si yo estoy con ustedes, ustedes van a hacer las cosas bien o van a tratar de hacer las cosas bien. Pero si yo no estoy, no tienen que dejar que ellos vengan y entren entre ustedes y entren para afligirlos. El mismo apóstol Pablo estaba hablando con otros pastores, otros ancianos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Y él le dice a estos pastores, a estos ancianos, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Ustedes tienen que cuidar del rebaño, y no si yo estoy, todo el tiempo, constantemente, como lo hacían los pastores de las ovejas, constantemente. Y Satanás sabe, y Satanás es muy astuto, y trata de atacar a la iglesia. Hace algunos meses atrás éramos 10 acá. Hoy llegamos a 30. Y Satanás lo sabe y piensan que está contento. No, él no está contento. Hace algunos meses atrás nos reuníamos en los miércoles para orar y éramos 5. Ahora casi todos los miércoles somos 10. Duplicamos el número. ¿Por qué? Porque son buenísimos los estudiantes. No, porque esa es la voluntad del Señor y el Señor está haciendo que la iglesia en Villa de Mayo vaya creciendo. Y Satanás no está contento con eso. Y comienza a atacar. Comienza a poner distintos tipos de aflicciones en los hermanos. Comienza a poner distintas cosas para que sean de tropiezo a distintos hermanos. Y Pablo nos dice y les enseña acá a los Gálatas, tenemos que hacer las cosas bien siempre. Siempre, no importa si yo estoy o no estoy. Ustedes necesitan hacer bien las cosas para el Señor. Nosotros necesitamos hacer las cosas bien para nuestro Señor. Cuidar
de la iglesia no depende del pastor. Por supuesto, el pastor tiene que estar supervisando. El pastor tiene que estar velando. El pastor tiene que estar cuidando el rebaño. Pero somos un cuerpo más allá de ser un rebaño. Y cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos mutuamente. Cada uno de nosotros tiene que pensar en el otro. Cada uno de nosotros tiene que compartir la palabra con el otro. Si sabes que hay alguien que está enfermo, llámalo por teléfono. Si sabes que hay alguien que está teniendo un problema específico, llámalo, anímalo, mándale un mensaje para animar a ese hermano. Si sabes que está teniendo algunos problemas y esos problemas no le permiten venir a la iglesia, acércate y compartile la palabra de Dios. Acércate y anunciale las buenas nuevas que el Señor te ha dado a vos en la semana cuando hiciste tu devocional. Yo les animo siempre a que, si pueden, vengan los miércoles. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos vemos vez tras vez que cuando la iglesia se reunía a orar, cosas extraordinarias pasaban. Y yo sé, no estamos en el tiempo de los Hechos. Todos tenemos distintas responsabilidades por nuestros trabajos, por nuestros estudios o por distintas cosas. Pero el Señor quiere que como iglesia nos juntemos a orar. El Señor quiere que toda la iglesia se junte a orar. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos estaba la iglesia orando y Pedro estaba preso. Y de repente alguien golpeó la puerta, salió una chica a abrir. ¿Y quién era? Era Pedro. El Señor había abierto las puertas de la prisión para que Pedro esté libre. El Señor había abierto los grillos que le sostenían allí en la prisión para que Pedro esté libre. ¿Y quién era el que estaba orando? Era la iglesia. Estamos afligidos y tenemos problemas en distintas cosas. Pero esos problemas justamente hacen que yo no pueda ir a la reunión de oración. No puedo ir a orar porque tengo que rendir, entonces tengo que estudiar, tengo que prepararme. No puedo ir porque tengo que hacer un tratamiento y ese tratamiento no me permite ir a la iglesia. No puedo ir porque están dando horas extras en el trabajo y como hay poco trabajo tengo que aprovechar. ¿Y son cosas malas? No, no son cosas malas. Son cosas buenas, cosas que nos suceden y cosas que quizás tenemos que hacer. Pero cuando la iglesia se reúne a orar, Satanás no puede entrar para destruirla. No va a entrar, por supuesto, el Señor lo prometió. Él cuida de su iglesia. Pero estos hombres, los judaizantes, aprovecharon que Pablo no estaba y se metieron dentro de la iglesia. Y se acercaron a un hermano y le dijeron, no pasa nada si no vas a la reunión de oración. No pasa nada si el domingo te quedás a ver el partido de fútbol en vez de ir a la reunión. No pasa nada si no lo llamás al hermano o a la hermana que está con problemas de salud. No pasa nada si no le ayudás al necesitado. ¿Qué es lo que normalmente Satanás hace con nosotros? Pablo le enseña a los Gálatas y les dice, tienen que imitarme en hacer el bien todo el tiempo, en hacer las cosas bien todo el tiempo, en cuidar de la iglesia, en apoyar a cada uno de los hermanos, en ayudar a cada uno de los hermanos. No demos lugar a que
el enemigo entre dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar que no lo haga. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar de mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mi vecino tiene que saber que yo soy un cristiano. ¿Y cómo lo hago? Hubo un tiempo en el que con Felipe cortábamos el pasto en casa y yo le decía, hay una señora que vive al lado de casa y ella es viuda. Entonces cuando cortamos nuestra vereda, ella el único lugar que tiene pasto es en la vereda. Cuando cortábamos el pasto en nuestra vereda, ponemos un cable un poquito más largo y le cortamos el pasto de ella también. Su esposo, lo hacíamos cuando su esposo estaba muy enfermo. Y él siempre nos agradecía, él siempre estaba muy atento a que nosotros estábamos haciendo eso. Y cuando una vez nos preguntaron por qué lo hacíamos, no tienen necesidad de hacerlo, ¿por qué lo hacen? Lo hacemos porque somos cristianos. Me ha pasado, no tanto con este auto, pero sí con los autos que he tenido antes, que más de una vez se te queda, se para ahí en medio de la calle y no sabes qué hacer, y lo tenés que empujar. Y como me pasó a mí, yo sé que cuando veo un auto que está parado en la calle y puedo bajarme y ayudarle a empujarlo, voy y le ayudo. Es una pavada, pero la mayoría te dice, te miran como pensando que le vas a ir a robar. Encima que no me anda el auto, me vienen a robar. No, le ayudamos. Hay una vecina que es mayor y no puede llevar sus bolsas hasta su casa. Le ayudamos. Estamos yendo para el mismo lugar. Tengo compañeros de trabajo que viven cerca de casa y los puedo llevar en el auto hasta el trabajo. Los llevo. Son testimonios que el Señor bendice, que el Señor hace prosperar para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Necesitamos hacer el bien todo el tiempo, en todo lugar, en cada momento, y en especial dentro de la iglesia, cuidando la iglesia, cuidándonos entre nosotros, amándonos entre nosotros como el Señor nos mandó a amarnos y viviendo para la gloria de Él. Y Pablo les está diciendo esto a los hermanos en Galacia. Sean imitadores de mí, predicando el Evangelio y viviendo sus vidas para el Señor. Viviendo sus vidas para el Señor. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer de hoy en más con tu vida? El Señor quiere que más allá de las aflicciones que tenemos, más allá de los problemas que tenemos, más allá de los inconvenientes que tenemos día tras día, prediquemos el Evangelio, compartamos el Evangelio de la salvación. El Señor quiere que más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras aflicciones, vivamos cada día para darle la gloria y la honra a Él con nuestras vidas, con nuestras vidas. Así que te animo, hermano, te animo, hermana. Deja todo en las manos del Señor. Dejemos todo en las manos del Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Lo cantamos muchas veces. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de mí? Las aflicciones las tenemos porque estamos en este mundo. Los problemas los tenemos porque estamos en este mundo y los vamos a tener hasta el día que partamos a la presencia del Señor. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Quizás si tengo una tos, como me pasó recién a mí, agarramos un caramelo
lo ponemos en la boca y se nos pasa la tos o la carraspera que tenemos. Pero si tenés una enfermedad que aflige tu corazón, que aflige tu alma y que no podés hacer absolutamente nada, si alguien conocido, si tu hijo, si tu hija, si tus nietos tienen una enfermedad así, ¿qué es lo que vos podés hacer? Lo mejor que podemos hacer es ponernos en las manos del Señor. Ponernos en las manos del Señor. Y cuando nos ponemos en las manos del Señor, ponemos en modo automático el predicar el Evangelio, el compartir el Evangelio con aquellos que no tienen a Cristo como Salvador. Si estás escuchando esta predicación, si estás viendo este mensaje, la Biblia dice que todos somos pecadores y que por el pecado vamos a ir al infierno, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y perdonar los pecados de todo aquel que en Él cree. Solamente tenés que aceptar que sos un pecador, una pecadora, y aceptar que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos es suficiente para darte vida eterna. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, que podemos estudiar tu palabra. Rogamos que, Señor, como los hermanos en Galacia, podamos nosotros también, Señor, poner nuestras vidas en tus manos y podamos comenzar a ser imitadores de lo que el apóstol Pablo hacía. Que aún con una enfermedad muy fea, con una enfermedad que hacía que algunos no quisiesen acercarse a Él, estar con Él, Señor, Él les seguía predicando el Evangelio. Él les compartía las buenas nuevas. Ojalá, Señor, podamos hacer eso una realidad en nuestras vidas. Que podamos, más allá de las aflicciones, compartir el Evangelio de la salvación, Señor. Pedimos también que podamos cada día vivir para ti, Señor. Que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra vida sea para honrarte y para glorificarte en cada instante, Señor. Pedimos que esto que hemos aprendido en esta tarde lo podamos poner en práctica esta misma noche, Señor. Dejar nuestras vidas en ti, en tus manos, y glorificarte, Señor, con nuestras vidas para siempre. Pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.